Gloria a Dios. Vamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice el verso 10 que leímos: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Le está recordando Dios al pueblo de Israel que Él es quien los sacó, quien lo hizo subir de la tierra de esclavitud, de la tierra del sufrimiento. Y le dice Dios: abre tu boca, le dice al pueblo de Israel, y yo la llenaré. Dice el verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. En primer lugar dice que el pueblo no oyó la voz de Dios, no escuchó el consejo de Dios. El pueblo estaba en derrota, el pueblo estaba en esclavitud, el pueblo era transportado a Babilonia en esclavitud, ellos y sus hijos, hermano, por no oír la voz de Dios. Cuando el pueblo desechó la voz de Jehová, el enemigo se apoderaba del pueblo y los llevaba al sufrimiento y a la esclavitud. Y Dios le recuerda y le dice: yo soy el que te hice subir de la tierra de Egipto. Y le dice: abre tu boca. La importancia de abrir la boca cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Por eso siempre se le dice: manténgase diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, para que Dios llene nuestra boca. Abramos nuestra boca y Dios va a poner palabra. Abramos nuestra boca y Dios va a poner alabanza. Abramos nuestra boca cuando estemos en su presencia y Él la va a llenar de su gloria, de su poder, de su alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces cuando estamos ministrando, o el que está ministrando la alabanza dice: abre tus labios, hermano, y alaba a Dios. Y a veces el pueblo no quiere alabar, el pueblo no quiere adorar. Y Dios dice: abre tu boca y yo la llenaré. Pero el pueblo no quiso, el pueblo no oyó la voz de Dios, no escuchó el consejo. Y dice: e Israel no me quiso a mí. En primer lugar dice: él no oyó el consejo, no oyó la voz de Dios. Despreciaron la voz, despreciaron la palabra, despreciaron el precepto de Jehová, despreciaron el consejo del Todopoderoso. Y no me quisieron a mí, dice Dios. ¿Escuchó eso? Hemos leído en la historia del pueblo de Israel cómo el pueblo ha vivido en esclavitud, hermanos, por siglos, por milenios, como el pueblo ha desechado la voz de Dios. ¿Y qué sucede, hermano, cuando el pueblo desprecia, no oye, cierra su oído? El Señor se retrae y dice: bueno, el verso 12 dice: los dejé por tanto, escuche eso, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y luego dice: caminaron en sus propios consejos. Cuando el pueblo se aparta y deja de oír la voz de Dios, el Señor se retrae de bendecir. Y dice: está bien, ¿quieres caminar en tus propios consejos? ¿Crees que como tú piensas está bien? Adelante. Por eso el proverbio dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen derechos. A veces como humanos pensamos que tenemos la razón. A veces creemos que no necesitamos obedecer a lo que el pastor enseña con la palabra, a lo que viene a enseñar el evangelista, el siervo de Dios. Y a veces pensamos que nosotros tenemos la razón, y dice Dios: adelante. ¿Crees que está bien como tú piensas? Sigue tu camino. Sigue tu consejo. Ve como tú piensas que estás bien y camina así. Verso 13. Oh, ahí mire cómo habla el Señor en su corazón.
en la palabra que se hallaron de mal. Oiga, no somos los que tenemos. Algún instrumento, participar en la alabanza, en la adoración, llega el momento en que los jóvenes se empiezan a alejar, se empiezan a retirar, se empiezan a aislar. Y la pregunta que Dios hace dice, ¿qué hallaron de mal en mí? ¿Qué hallaron de mal en la iglesia que se alejaron? ¿Lo encontró? Jeremías. Aleluya. ¿Y qué más dice el verso 6? ¿Qué más dice el verso 6, hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Ni siquiera pregunta, ¿dónde está el Dios que nos hizo subir de la esclavitud y que me sanó? Hay mucha gente que Dios la ha sanado. Hay gente que corre a las campañas, hermano, pero no corre. ¿Sabe? Las campañas se llenan mucho y es hermoso las campañas. Mucha gente se acerca, más cuando viene a algún predicador con un testimonio fuerte. Pero hay gente que va solo por el milagro de Dios, pero no van por el Dios de los milagros. Y después de que Dios hizo un milagro, hay gente que fue sanada de cáncer, de sida, de diabetes, de tumores, de enfermedades mortales. Pero llega el momento en que las personas se empiezan a alejar, se empiezan a retirar. Hay gente que Dios la sanó hasta de las adicciones. Y luego las personas se empiezan a retirar y empiezan a abandonar el camino, la palabra, el evangelio. Y Dios pregunta, ¿por qué te alejaste? ¿Qué te llevó a alejarte, a retirarte? ¿Qué hallaste de malo en mí para que te fueras de mi presencia y ya no me adoraras? Eso es lo que el Señor le está preguntando al pueblo. Y dice, ni siquiera preguntan. Y dicen, ¿dónde está el Dios que nos hizo sacar de la tierra de Egipto? Que sacó a nuestros padres de la esclavitud. Qué tremendo, hermano. Pero allá en Jeremías, el capítulo 35 y su verso 15, Dios les habla y le dice, y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para decirles, ¿qué les decía? Vuélvanse ahora cada uno de su mal camino. Sí, la gente se aleja, los hombres y mujeres, los jóvenes que se apartan, se alejan, pero llega el momento que Dios vuelve a hablar y dice, vuélvete, porque hay consecuencias. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, viene la consecuencia. A veces no esperamos nosotros que Dios venga y nos castigue, porque hay gente que piensa que Dios es un verdugo. A veces nos predican el evangelio que Dios nos va a torturar si nosotros nos apartamos, pero la mayoría de las veces, hermanos, Dios sí castiga, porque la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12 del verso 5 en adelante. Y si usted lee también Job 5:17, Salmos 39:11. ¿Y cuántos versos hablan de que Dios corrige al hombre por su pecado? Pero la mayoría de las veces, hermanos, son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Lo que sufrimos nosotros muchas veces son las consecuencias. Y hoy que los jóvenes, que los niños que están aquí, que los que pasaron
de la preescolar a la primaria y los de la primaria a la secundaria, los de la secundaria a la preparatoria, los que salen de la preparatoria y van a la universidad. Va a llegar el momento en que va a venir también a sus corazones y a sus mentes esos pensamientos de alejarse de la presencia de Dios, pero eso trae consecuencias. ¿Cuántas veces a lo mejor usted le ha tocado dar un consejo a alguien? En algunas ocasiones nos ha tocado a nosotros aconsejar y nos ha llegado casos de jóvenes que se quieren casar, por ejemplo, que quieren tener una relación, y nos ha tocado a nosotros aconsejarle y decirles: no te conviene. A muchos les hemos dicho: mira, no te conviene esa persona, por X razón. Y resulta que no han obedecido el consejo, y ¿sabe qué ha sucedido? Que se han separado, sus matrimonios no han funcionado, sus hogares se destruyeron a corto plazo, algunos a largo plazo, pero Dios ya había aconsejado. Dios ya había aconsejado y había dicho: no te conviene, porque va a llegar el día en que tu mamá, tu abuela te dice: yo te lo dije, que ese hombre no te iba a funcionar. Y usted: tenía razón mi mamá, tenía razón mi abuelita, que esa mujer no me convenía. ¿Sí o no? ¿Cuántos hoy en día se quejan? ¿Cuántas jovencitas hoy en día se quejan? Que porque el novio les decía: te voy a tener a tratar como una reina, como una princesa. Y ya después de varios años, como no escuchó el consejo de su mamá y su papá, que le decían: no te vayas con él, es drogadicto, anda en malos pasos, le gustan las bebidas alcohólicas, le gusta emborracharse, no te conviene, mira, búscate un joven cristiano. No, mamá, es que es bien lindo, es que vieras, me trata como princesa. Pero cuando se fue con él sin el consentimiento de los padres, aparece como la princesa Fiona, toda morada de los golpes que le da el hombre, ¿verdad? Pero su mamá se lo había dicho, su papá le había dicho: no te conviene, no te conviene ese fulano, ese changuito no es para ti. Pero cuántas, ¿verdad? Ay, es que yo lo amo, es que, oh, cegados, ciega las muchachas. A veces bien bonita la muchacha, así con un drogadicto que no sirve ni para el arranque. O al revés. Porque ahora está de moda, a las muchachas les gusta a los jóvenes que estén tatuados. Si no está tatuado, no se ve macho. Es macho, pero macho menos. Porque como estamos en el siglo XXI, ahora todo es diferente. Ya no estamos en los tiempos de Jesús, que tienen que andar envuelta hasta la cabeza. Ahora hay que enseñar. Más con este tiempo de calor, dicen los jóvenes y las jovencitas, ¿verdad? No se puede andar ni con el cabello largo, se lo mochan y andan como corte de hombre también. Ahora parece, a veces hemos visto parejas en la calle, hermanos, sin juzgar, pero a veces se confunde uno y a veces pienso que el de la derecha es el hombre, pero es la mujer. Se ve más así, con su pantalón, sus botas y su pelo corto, y cuando ya los veo de frente digo: estaba yo confundido si el varón es el otro. Y ya el hombre va con su pelito largo, con su pantaloncito que parece salchicha, que no sé ni cómo le hacen para metérselo, creo que se echan aceite. La moda. Pero así no les enseñaron sus padres, ¿verdad? El pastor Dagoberto no les ha enseñado así. Sus papás no les han enseñado así. Pero ¿qué sucede? Que ellos se apartan, se alejan. Por eso Dios pregunta y dice: ¿qué hallaste de mal en mí que te alejaste? ¿Sabe? Nuestra desobediencia trae consecuencias. Y el día de mañana es el ay. ¿Por qué no escuché a mi mamá? Levante la mano las jóvenes que están acá. Solteras, levante la mano. Jovencitas, niñas, niños, levante la mano. Le falta mucho que aprender.
No busque novia ni novio, busque a Cristo ahorita que está joven. Porque después viene el ay. Ay, 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 si hubiera escuchado a mi mamá. Si hubiera escuchado al pastor que me dio consejo. Que me dijo que ese fulano no me convenía. Y dice Dios, si mi pueblo hubiera oído mi voz. Así le habla Dios al pueblo. Y dice, si mi pueblo hubiera oído mi voz, si en mis caminos hubieran dado mi pueblo Israel. Pero ya están las consecuencias. Cuando ya están las consecuencias, solo hay un quejar. Pero Dios quiere evitar el sufrimiento de cada uno de nosotros. Por eso Él nos habla siempre a tiempo. Y por eso Él decía que cuántas veces quiso juntar al pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos quisiéramos que nuestros hijos caminaran derechitos? Que obedecieran nuestra voz, nuestros consejos, se escucharan. Pero a veces no escuchan. ¿Y sabe qué terminamos diciéndoles cuando vemos que no entienden? Bueno, entonces la vida te va a enseñar. Las experiencias te van a enseñar. Pero las experiencias son duras. Y por ahí hay un dicho que dice que es mejor experimentar en la piel ajena que en nuestra propia piel. ¿Sí o no? ¿Es así? Cuando vemos que a alguien le va mal por desobedecer a Dios, ahí es donde nosotros decimos, no, entonces, si yo desobedezco también voy a pagar las consecuencias. Mejor, ahí lo dejamos. Pero no nos gusta experimentar, ¿verdad? No, pero conmigo no es lo mismo. A muchos jóvenes a veces les predicamos, les decimos, deja ya el alcohol. A veces en el ámbito donde trabajamos, por allá donde andamos trabajando, me toca encontrarme con jóvenes y les digo, ¿y tú te drogas? No. ¿Y fumas o tomas? De repente, así, por allá. Una que otra. Pero, yo tengo el control, hermano, así me dicen. Yo tengo el control. A mí no me gana el vicio. Ajá. Y ya después de varios meses y después de un año, ya voy a un albergue a visitar y ahí los encuentro. ¿Y no que no eras drogadicto? Sí, pero es que en aquel tiempo cuando usted me encontró empezaba todavía. Pero no escuchó el consejo. No oímos el consejo. Hoy es el día. Hoy es el día, dice Jehová. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que yo debo de escuchar la palabra, que debo de escuchar el consejo y guardarlo en mi corazón. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Dice, lo estaba leyendo en Jeremías 35:15. Volveos ahora cada uno de su mal camino y enmendad vuestras obras, dice Dios. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a ustedes y a sus padres, mas no inclinaron su oído ni me oyeron, dice Dios. ¿Escuchó eso? Dios le dijo, vuélvanse de sus malos caminos, enderecen sus pasos, regresen a la palabra, regresen al evangelio, vengan a enmendar sus malas obras, inclinen su oído para oír mi voz. Pero el pueblo dijo, no, ellos no me oyeron, dice. Por eso vinieron las consecuencias. Pero para aquel que escucha el consejo, ¿qué pasa, hermano? Porque ahí Dios les habla en el primer verso, los primeros versos que leímos del Salmo 81, dice, si mi pueblo hubiera oído. Dice, entonces, en Deuteronomio capítulo 7, su verso 12 al 15. Deuteronomio capítulo 7, del verso 12 al verso 15, dice Dios, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿A cuántos de nosotros como padres Dios nos ha
Nos ha dado la bendición de la salvación, nos ha dado el alimento, nos ha traído el alimento a nuestro hogar, a nuestra mesa. Pero ¿cuántos de nuestros hijos no valoran eso? ¿Cuántos hijos de hoy no valoran la bendición que Dios lleva a nuestros hogares? ¿Cuántos hijos de hoy no valoran que la bendición que están recibiendo viene a través de los padres que les sirven al Señor como usted? Que la bendición baja, así como dice en el Salmo 133, de la cabeza baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. La bendición viene a través de los padres hacia los hijos, no a través de los hijos hacia los padres. La bendición desciende de Dios hacia los padres y luego llega hacia los hijos. Por eso dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, dice el verso 13, y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Ese es el resultado, esa es la consecuencia de la obediencia. Ya vimos el de la desobediencia. El de la desobediencia es que aquel que empieza tomando una copita de alcohol, pero así lo sigue haciendo de vez en cuando, termina volviéndose un adicto, un alcohólico. El que empieza consumiendo un poquito de marihuana y de repente dice lo hago, no he seguido, pero el consumo repetitivo de cualquier sustancia adictiva vuelve a un adicto. ¿Están escuchando, jóvenes que están aquí en esta mañana? Porque allá en las escuelas les ofrecen. Allá te vas a encontrar con jóvenes, compañeros, compañeras que te van a decir, somos amigos, ven con nosotros, prueba esto, mira, te vas a sentir bien. Tienes problemas en tu casa, ¿verdad? Con tus papás que se están divorciando y por ahí te va a agarrar el enemigo. Y por ahí te va a empezar a hablar el enemigo. Y te va a decir, tienes problemas allá en tu casa, ya vimos que tus papás se están divorciando, que tu papá le gusta la droga, a tu mamá le gusta el alcohol. Mira, prueba esto. Y ahí te va a hablar Satanás. Por eso hoy Dios da el consejo a tiempo. Y para aquel que ya de alguna manera ha consumido, estás a tiempo porque estás aquí todavía en la presencia de Dios. Todavía hoy tienes tiempo de reaccionar, de recapacitar y de tomar el consejo y ponerlo en tu corazón. Porque va a haber bendición, las consecuencias para el que obedece serán consecuencias de bendición. Dice, y te irá bien y bendecirá Dios tu tierra, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tus terrenos, tus ganados, todo lo que hagas con tus manos, Dios lo va a prosperar, porque esa es la consecuencia del que guarda el consejo y el mandamiento de Dios en su corazón para ponerlo por obra. Dele un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre. Pero hoy el mundo está aconsejando a nuestros hijos allá en las escuelas y en las calles. ¿Cuántos de nosotros hemos visto lo que está sucediendo en el mundo? Cómo Satanás está trastornando el mundo hasta en el, ¿cómo se llama? En el área de la educación. Hermano, me ha tocado ver en algunos lugares que los niños ya están saliendo de primaria y no saben ni la tabla del 2. Oiga, pero están saliendo de primaria ya con un diploma y no saben leer ni escribir. Y no saben las tablas, no saben sumar ni 2 por 2. Dicen que es 22. Pero les pregunta qué les están enseñando y dice que las maestras los ponen a los mismos alumnos a calificar el examen de sus compañeros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y les están enseñando puro sexología. Pero ya no les están enseñando a sumar, a restar, los valores, que esos son los que nosotros les enseñamos a nuestros hijos en casa. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros cuando no oímos la voz de Dios y el consejo de Dios? Que ni siquiera le enseñamos a nuestros hijos a saludar. Que no les hemos enseñado a nuestros hijos los valores más importantes de la vida y esperamos que el maestro allá en la escuela les enseñe. Los maestros les van a enseñar
la ciencia secular, pero nosotros somos los que les enseñamos los valores de la vida, el amor, el respeto a Dios, amar al Señor, respetar a los demás. Hermano, el mundo está de cabeza y se va a empeorar. Hay gente que dice, va a mejorar las cosas. Para los que vivimos en Cristo, sí, va a mejorar, pero el mundo está en crisis y va a empeorar. Y por ahí ya se escuchan rumores que pronto ya vendrá una sola moneda a nivel mundial, una sola moneda que va a regir a todo el mundo y un solo gobierno. Se acerca tiempos difíciles y nosotros a veces no estamos poniendo la palabra del Señor en nuestro corazón para ponerla por obra. Nuestros hijos, hermanos, están en un riesgo, pero tenemos que enviarlos a la escuela de todos modos. Porque cuando estudiaba Daniel y sus compañeros, ellos estudiaban en una escuela pagana, en una universidad pagana donde había brujos, hechiceros y agoreros y adivinos. Pero ellos no hacían lo que hacían sus compañeros. Ellos se guardaban para Dios. ¿Están escuchando, jóvenes? No es pretexto que diga, entonces ya no me mandes a la escuela, mamá. Bueno, esa otra es que no quieras estudiar. Sí se puede ir a la escuela, pero valorar y poner en el corazón la palabra de Dios. Guardar en tu corazón. Necesitamos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. No importa dónde andemos. No importa si nosotros tenemos que relacionarnos con personas que hablan desordenadamente, que no hablan bien como cristianos. No importa. Yo no me voy a convertir a ellos. Entonces Dios le habla a Jeremías en el 15:19 de Jeremías y le dice, ¿qué le dijo Dios? Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y termina diciéndole Dios, le dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas a como es tu compañero de la escuela, de la secundaria, de la preparatoria. Porque hasta niños de la primaria hay que ya consumen marihuana. Y como la droga está barata hoy en día, cualquiera compra droga. Por eso se han inundado los pueblos, las colonias, hermano, donde no se veían drogadictos antes. Hoy las colonias están inundadas de drogadictos. Porque hoy la droga está al alcance de todo el mundo. Es fácil de comprar, pero destruye la mente, el corazón y el alma y el cuerpo de los jóvenes. Apenas estuve hace como 1 semana y media o 2 semanas en un albergue allí en Mapastepec. Montón de jóvenes, hermano. Da tristeza que algunos ya perdieron el control, de manera que ya sus conexiones en su cerebro ya no están bien. Sus neuronas se han ido muriendo a causa de las drogas y ellos ya no reaccionan normal, ellos ya no pueden dialogar, ya no pueden entablar una conversación contigo. Ellos ya no pueden relacionarse con los demás como una persona normal porque las drogas destruyeron sus neuronas. Jóvenes, hermanos, de 15, de 16, de 18 años. Por eso tú que estás aquí en esta mañana, joven, niño que me estás escuchando, tienes que oír el consejo de papá y de mamá y tienes que oír el consejo de la palabra que da el pastor aquí cada servicio, cada culto. Tienes que guardar la palabra en tu corazón para que el día de mañana no tengas que enfrentar las consecuencias y entonces digas, ay, ¿por qué no escuché? Que el día de mañana no tengamos que decir, ¿por qué no oí la voz? Y va a decir el Señor, si hubieras oído mi voz. ¿Cuánta gente hoy está muriéndose y diciendo, si yo hubiera escuchado? ¿Cuánta gente hoy se está muriendo de SIDA en un hospital allá, en la gran metrópolis, en un sótano, muriéndose de SIDA, de cáncer? Cuando los papás le decían, cuídate, a los jóvenes, cuídate, no andes con mujeres en las calles porque te van a contagiar. ¿Y qué dicen los jóvenes? No pasa nada, soy hombre, soy macho. Y allá se están muriendo de SIDA, sufriendo las consecuencias en una cárcel, en un centro de rehabilitación donde ahora tiene que dormir en el piso y allá en su cama tiene una cama calientita.
donde allá en un albergue donde ni siquiera son cristianos, tiene que comer caldo de verdura con gusano, podrida, sin carne, pura verdura sucia, porque así hay albergues hoy en día. Y allá en su casa está la comida suave que su mamá con amor le preparaba. Yo ni siquiera pensé que iba a predicar esto hoy. Pero Dios ama tanto a la juventud, Dios te ama tanto a ti, Dios ama tanto a los niños que hoy están en esta mañana, en este lugar. Dele un aplauso fuerte a Cristo Jesús, aleluya. Dios no quiere que termines en un albergue, Dios no quiere que termines en una cárcel, Dios no quiere que termines en un centro de rehabilitación. Ni siquiera pensé que iba yo a hablar de estas cosas, a predicar de esto. Pero da tristeza, hermano. Se ruedan nuestras lágrimas de nuestros ojos cuando llegamos a esos lugares y vemos a esos jóvenes que tuvieron una oportunidad como tú. Y a muchos les he preguntado y les he dicho, ¿y tú alguna vez te llevó a la iglesia? Sí, mi mamá es cristiana, desde niño me llevaba a la iglesia, pero yo me aparté y ahora mire dónde estoy, en un albergue, amarrados de los pies, a veces los tienen en los albergues, mal comidos, mal dormidos, ojerudos, enfermos. Se llaman consecuencias de la desobediencia. Y dice Dios, si hubieras oído mi voz. Ese es el mensaje de hoy, si hubieras oído mi voz. A Dios le pesa en su corazón y Él dice, si me hubieras escuchado. ¿Cuánta gente hoy está enferma, hermano, y diciendo, si yo hubiera oído la voz de Dios? ¿Cuánta gente hoy su matrimonio se destruyó y dice, si yo hubiera oído la voz de Dios cuando el pastor me hablaba y me aconsejaba? Pero no nos gusta escuchar. Y dice el pueblo, no oyó mi voz ni me quiso a mí. Prefirieron la calle, prefirieron los amigos que lo esperaban allá afuera. He visto jóvenes que los han llevado 3 veces al centro de rehabilitación, que han estado en diferentes lugares. Los llevan a Coita, los llevan a Oaxaca, los llevan a Mapastepec, los han llevado a todos los albergues que existen en esta zona. Pero ningún albergue ha podido hacer nada por ellos, porque en el corazón está la rebeldía. Y Dios le hablaba al pueblo y le decía, vuélvanse a mí. Volveos, volveos, le decía el Señor. Inclinen su oído para oír mi voz, dice, y ellos no lo hicieron, ellos no oyeron. Qué triste la realidad que viven muchos jóvenes, muchas personas, muchas familias de hoy en día. Y todo por no haber oído al Señor y por no haber amado al Señor. Por eso hoy Dios nos invita y nos habla a oír, y nos invita a oír su voz y amarlo. Porque Él dice, el primer y grande mandamiento, dice el capítulo 2 de Mateo y su verso 39, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y lo harás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dale fuerte el aplauso al Señor. Amarás al Señor. Vamos a oír la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a guardar la palabra, vamos a guardar el consejo, vamos a escuchar el precepto de Jehová. Por eso cada vez que va a haber servicio, nos tenemos que preparar temprano y decir, hoy hay servicio en la iglesia, mañana hay servicio, me voy a preparar, me voy a alistar. Y le decimos a la familia, se levantan temprano, hay servicio de adoración y tenemos que tener en presente, porque hay bendición. Y dice que para el que obedece, dice, le amará, le bendecirá, le multiplicará, bendecirá el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, su grano, su mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que les daría. Bendito serás para todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecen y sobre tus enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, déselo fuerte. Gloria a Dios y a su nombre. Esas son las consecuencias de la obediencia a Jehová. Y termino diciendo con el Salmo 91, 14 al 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Vea usted.
Esa es la consecuencia si ponemos nuestro corazón en la obra de Dios, nuestro corazón a amar al Señor, a bendecir la obra de Dios, a bendecir al Señor, a trabajar con el pastor, a trabajar con los hermanos, a trabajar en la iglesia. Bendito los que están allá trabajando en los talentos y que día a día van de la mano y de hombro a hombro con los líderes, con el pastor, trabajando para que todo esto sea posible, para que se siga predicando la palabra, para seguir llevando el mensaje a los pueblos y a todas las colonias donde están levantando misiones y levantando iglesias para la gloria de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Dios bendecirá todo lo que haces, porque también estás haciendo un esfuerzo para servirle al Señor y guarda sus preceptos y sus consejos. Y dice, le pondré en alto, dice el Señor. Vea usted, le pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando dice ha conocido mi nombre, quiere decir ha guardado mi palabra, ha guardado mis consejos, ha escuchado mi voz. Y dice el 15, me invocará. Cuando oramos al Señor, cuando le invocamos, cuando le suplicamos, pero caminamos en su palabra, dice, yo le responderé, dice Dios. Él va a responder, con Él estaré en la angustia. Sí, vamos a pasar momentos de angustia y momentos de dificultad, pero Él dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Dice, yo lo libraré y yo le glorificaré. Él nos va a librar, Él se va a manifestar en nuestra vida. Y dice el 16, lo saciaré de larga vida, dice el Señor, y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. Y le mostraré mi salvación. Ponte de pie en esta mañana y dale fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque Él es el que vive y el que reina. Su nombre es Cristo Jesús. Su nombre es Cristo Jesús. Su nombre es Cristo Jesús. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él la adoración. Aleluya. Si oyeres la voz de Dios. Dice, si oyeres la voz de Dios. Y dice en hebreo, no endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron vuestros padres allá en el desierto, y todos murieron. Los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, todos murieron en el desierto. Allí quedaron y no vieron el reposo del Señor. No entraron al reposo del Señor. Todos los que hoy estamos aquí tenemos la bendición de poder oír el consejo. Tenemos la bendición de ser participantes, de escuchar la palabra, el consejo de Dios, que tendremos bendiciones si obedecemos, pero también habrá desgracia si desobedecemos, si nos apartamos del Señor. La recomendación de hoy es permanecer. Si no te has afirmado todavía, hoy es el día que puedes afirmarte. Hoy es el día de salvación. Si hoy veniste como invitado en esta mañana, pero no estás convencido en tu corazón de que Cristo es tu Salvador, de que tu alma ya es salva, si no estás seguro en esta mañana de que tú ya eres salvo y de que tú estás guardando la palabra de Dios en tu corazón, yo te invito a que vengas a Cristo. Si estás en esta mañana en este lugar, pero no has tomado esa decisión de servirle al Señor, vives en desobediencia, vives en rebeldía, tal vez vives en unión libre y dices no pasa nada. A lo mejor el pastor ya te ha aconsejado, los líderes te han dicho, hermano, hermana, deben de casarse, no deben de vivir en fornicación. Hay muchos que dicen, ay, luego, y así se la llevan. Puede venir la muerte y los va a sorprender. A lo mejor todavía de repente por allí escondidas te tomas tus copitas, tus cervecitas, fumas. A una iglesia una vez, cuando terminé de predicar, abracé a un hermano, y cuando lo abracé sentí un olor fuerte a cigarro y sentí algo en su bolsa de su camisa. Y cuando salimos de la iglesia le dije, hermano, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, hermano, es que no puedo vencer la tentación, pero ahí andaba cargando la cajetilla de cigarro. A lo mejor todavía estás con un pie adentro y un pie afuera, pero hoy el Señor te dice, si obedeces,
si escuchas la voz de Dios. Y entonces el día de mañana no tendrás que decir: si yo hubiera oído. El que está allá abajo, allá en el infierno, en el fuego, en la condenación, grita y dice: si yo hubiera oído la voz de Dios, si yo hubiera escuchado aquella mañana cuando predicaron que debería de arrepentirme, si yo hubiera asistido al culto y me hubiera arrepentido, si yo hubiera escuchado la voz del pastor cuando me predicó. Si no estás seguro de tu salvación, ven a Jesús. Ven a Jesús en esta mañana. Yo te invito. Ven y dale la oportunidad a Cristo de salvar tu alma, de transformarte. Él puede quitar las adicciones. Él puede quitar los vicios. Él puede ayudarnos a salir adelante en el problema matrimonial. A lo mejor tienes problemas en tu matrimonio, en tu casa. Tal vez tienes problemas con la economía, con el trabajo, en el negocio. Ven y ponlo en las manos del Señor. Ven y pon en las manos de Cristo tu vida, tu familia, tu casa en esta mañana, porque vamos a orar. Vamos a orar y las consecuencias de obedecer son de bendición. Y dice que te espera tu buen Salvador. Levanta tus manos, pecador, ven al dulce Jesús. Aleluya. Y feliz, diga, y feliz seremos felices con Cristo allá en el cielo. Aleluya. A Él, sí, Señor, ven al divino Señor, hallará. Diga conmigo, ven a Él, dígalo. Y dice: ven a Él, que te espera. Si tienes a alguien cerca de ti, anímale, háblale, dile: vamos, hermano, vamos, hermana, sigamos adelante, confiemos en el Señor, guardemos su palabra, anímense unos a otros. Póngale la mano al hombro al que está a su lado y ore por él, por favor. Que Dios le dé fuerza. Dígale: Señor, ayúdale. Ponga la mano al que está cerca de usted. Ore uno por otros ahí donde están. Ponga la mano en el vecino, en la vecina, en su esposa, en su esposo que está a su lado. Ahí donde está su hermana, su hermano, por favor acérquese y ponga la mano sobre él. Ore ahí donde está, por favor. Ore ahí donde está. Sí, Señor, Padre, ayúdanos, dígale, a obedecer tu palabra. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana. Ayúdale a obedecer tu palabra, Señor. Dígale: ayuda a obedecer tu palabra, Señor, a mi hermano. Ayúdanos a guardar tu palabra. Señor, llena de tu Espíritu Santo nuestra vida. Llena de tu presencia nuestra vida, Jesús. Oh Dios Todopoderoso, borra nuestras rebeliones. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces desobedecemos tu palabra. Muchas veces te fallamos, Jesús. Y tu palabra dice que tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados y a nuestros hechos. Son las consecuencias del pecado que después sufrimos, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a caminar confiando en tu palabra. Sana toda enfermedad en esta mañana. Libera, Señor, rompe cadenas en esta mañana. Que tu palabra quede grabada en la tabla de cada corazón. Que tu palabra llene el corazón de esta iglesia, el buen pastor. Que tu palabra llene el corazón de aquellos que están viendo a través de este medio de comunicación, a través de las redes sociales. Que tu palabra impacte en la vida de aquellos que están viviendo en desobediencia. Que tu palabra transforme la vida de aquellos, Señor, que todavía están lejos de ti y escuchen ese mensaje. Que aquellos que están, Señor, caminando fuera de tu voluntad, vengan a ti, vengan a tu presencia, que se arrepientan, que vuelvan su corazón a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de la gloria. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Llena nuestro corazón. Llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo en esta mañana. Gracias por la vida de los niños. Gracias por la vida, Señor, de los jovencitos, de las jovencitas. Ayúdale, Señor,
Señor, para que guarden el consejo y el día de mañana no tengan que lamentarlo. El día de mañana, Señor, haya bendición en sus familias, en sus hogares, Dios de la gloria. Bendice a cada familia en esta iglesia. Bendice a tu siervo, bendice la familia pastoral, bendice al grupo de la alabanza, Señor, los músicos, Dios de la gloria, que cada día se consagren para ministrar la alabanza. Bendito Dios, ayúdanos a obedecer tu palabra, y el día de mañana, Señor, gozaremos de tus bendiciones, gozaremos de tus promesas, gozaremos de tu amor y gozaremos de tu gloria. Aleluya. Dele fuerte el aplauso.